En pantalla tenemos tres audios. El primero de color azul es el audio de referencia. Este le envié a uno de los altavoces para luego capturarlo dos veces. El rojo, que es la primera captura, es la grabación antes de hacer el acondicionamiento acústico. El verde es la segunda captura que hice luego de haber aplicado un poco de acondicionamiento acústico y una pequeña calibración en los altavoces. Para una mejor comparación de estos tres audios te recomiendo que utilices audífonos. De esa manera podrás apreciar mucho mejor las diferencias que hay entre estos tres archivos de audio. Bueno, mientras buscas los audífonos, los cascos, te muestro la sala antes de poner algún material acústico. Fíjate que no tiene nada, absolutamente nada, y aquí ya puse un poco de material acústico. El material acústico que realmente funciona, que es bueno de verdad, es este que está en las esquinas, así triangulado, que es bastante denso, que es suficientemente grande y tiene suficiente profundidad. Ahora vamos a escuchar estos tres audios consecutivamente y podremos apreciar la diferencia de cómo cambia la acústica del audio que estamos escuchando. Vamos primero con el audio azul, que es el de referencia. Time, damn time. There's a neon light at the end. Ok, vamos ahora con el audio rojo, que es el audio previo al acondicionamiento acústico. Time, damn time. There's a neon light at the end. Ahora vamos a escuchar el audio capturado por el micrófono de medición posterior al acondicionamiento acústico y con la pequeña calibración a los altavoces. Time, damn time. There's a neon light. ¿Qué es lo importante de esta comparación? Que el audio que se parezca más al audio de referencia es donde tenemos los mejores resultados. Y con esto quiero demostrarles que hacer un pequeño acondicionamiento acústico sin muchas mediciones y sin mucha complicación, pues ya logramos que se parezca muchísimo más el sonido que escuchamos por nuestros altavoces referente al audio original, al audio que estamos enviando desde nuestro ordenador. Ok, para esta prueba también utilicé ruido rosa, el audio de referencia, el audio sin el acondicionamiento acústico y la captura de audio ya con el acondicionamiento acústico. Fíjense que se parece un poco más a la referencia. Otra prueba que hice fue reproducir tonos, ondas sinusoidales puras en diferentes tonos musicales. Comencé por Mi, que es 41,2, sí, con 41,2 Hz. O sea, trabajando con la misma comparativa que hacíamos antes. El audio azul es referencia, rojo antes del acondicionamiento acústico, verde posterior al acondicionamiento acústico. Visualmente, ¿qué diferencias vemos? Lo primero es que lo que estás enviando al altavoz son, aunque sean diferentes frecuencias, todas tienen la misma amplitud. Pero al momento de haber capturado ese audio, justamente en donde coloqué el micrófono, pues había una diferencia. Habían frecuencias que el micrófono capturaba más que otras. Si vemos, por ejemplo, la línea roja, o el audio en rojo, vemos que hay unas frecuencias que capturan con muy poquita amplitud y otras con muchísima amplitud. Pero si ven la línea verde, ya ven que estas diferencias son menores. Y esto es así es porque al acondicionar un poco la acústica, pues empiezas a controlar un poco la reverberación. Van a ver que por medidas entre pared y pared, entre las superficies, pues van a existir frecuencias que coinciden más justo en el punto donde estás midiendo, y esas van a tener mayor amplitud porque, bueno, digamos que se consiguen en fase y hay una suma. Y ahí van a ver otras frecuencias que van a aparecer prácticamente canceladas porque justamente donde estaba el micrófono coincidían en un desfase y se cancelaban, y por eso es que tienen menos amplitud. Pero lo importante de esto es hacer esta comparación entre la línea roja y la verde, y vemos que la verde, luego del acondicionamiento acústico y un retoque de calibración en los altavoces, vemos que ya está un poco más pareja. Por ejemplo, la frecuencia una de las frecuencias que miré que reverberaba más, a ver qué frecuencia esto es, B2. B es un Si, buscamos el Si aquí. Vale, eso es 61,73 Hz. Vemos que todo el tiempo que tiene aquí de reverberación, mientras que en la línea verde, aparte de ya estar un poco más atenuada, el tiempo de reverberación es un poco menor. Elegí una frecuencia, una de las que más tenía reverberación. Me gustaría que escucharan el audio original. Vamos a fijarnos en la diferencia, sobre todo al final. Si miramos aquí el audio azul, justamente cuando el cursor viene por aquí, el audio debe cortarse. O sea, el audio no deberíamos escuchar más el tono, más ese sonido. Entonces escuchemos la referencia sin acondicionamiento acústico. Queda bastante release, y ese tiempo de release pues es el tiempo de reverberación de la sala en esa frecuencia. Con el acondicionamiento acústico, si se fijan, el audio verde es mucho más parecido al azul que el audio rojo. El audio rojo todavía tiene un release y el audio verde ya tiene muchísimo menos release que el audio rojo.
Ok, también utilicé el software Smart para hacer las mediciones acústicas del antes y el después. En el antes conseguimos esta gráfica. La línea amarilla es respuesta de frecuencia, la línea roja es la coherencia. Esta medición Smart la hace de la siguiente manera. Compara dos señales y de esa comparación la diferencia que esté es lo que refleja en pantalla. Ok, la primera de esas dos señales es la referencia, que es la misma que mandamos al altavoz. La segunda es lo que captura el micrófono. ¿Qué hace el Smart? Primero tiene que retrasar la señal de referencia para poderla alinear con la señal del micrófono. ¿Por qué debe retrasarla? Porque el micrófono, al estar lejos del altavoz y el sonido tiene un tiempo en llegar, pues digamos que está después. Entonces, al momento que alinea, que eso lo hace automáticamente, que alinea estas dos señales, las compara. Y por ejemplo, la línea amarilla es la diferencia de frecuencias que hay entre esas dos señales, que básicamente es la respuesta de frecuencia del altavoz. La línea roja lo que nos dice es qué tan precisa está haciendo esa medición. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en la sala hay reverberación, hay parte de ese sonido que va a chocar de la pared y va a llegar al micrófono. Al llegar tiempo después, eso ya es la reverberación, no es el audio directo del altavoz. A medida que vayan llegando ruidos o sonidos que no corresponden a la señal de referencia, pues esto lo va a ir marcando con la coherencia, va a ir cada vez situando la coherencia en un punto más bajo. Porque esto es el 0% y aquí vemos la escala 20, 40, 80 hasta llegar a 100, que digamos que si esa línea roja estuviese pegada del todo arriba, 100% quiere decir que la medición es buenísima y que no tiene reverberación. Entonces fíjense la diferencia entre esta gráfica y esta siguiente. Fíjense que ahora tenemos la coherencia mucho más arriba. Y claro que hay una diferencia también en frecuencia, porque seguramente no puse el micrófono exactamente en el mismo sitio. Pero lo que sí es un hecho es que entre la amarilla y la azul la coherencia está mucho más arriba. Y eso quiere decir que tienes menos reverberación y lo que estás escuchando es más coherente. Luego, para mí es muy importante calibrar los altavoces. A mí me gusta, digamos, que esta línea de respuesta de frecuencia sea un poco más pareja. Ahora les explico rápidamente. Esta caída que tengo acá, esa frecuencia es la que coincide con el desfase del directo del altavoz con lo que se refleja en las paredes. Digamos que ahí tengo un fallo. Lo bueno es que lo tengo detectado. Lo que esté mezclando, lo que esté produciendo, sé que los altavoces en esa zona no me estarán diciendo del todo la verdad. Entonces ahí es donde es bueno utilizar audífonos o bueno, tener una acústica mejor, que ya es un poco difícil. Quiero que vean esto. Fíjense que ahora tengo una respuesta muchísimo más plana o muchísimo más pareja, más o menos en este sitio donde estoy, de aproximadamente desde 125 o de 100 Hz hasta arriba. Tengo una referencia bastante estable, bastante pareja. El problema está de 100 Hz para abajo, pero esto sucede en prácticamente todos los home studios que son muy pequeños. Vas a tener problemas en baja frecuencia y va a variar un poco, porque si alejo un poco más los altavoces, si los pego más de la pared, si los separo más, entonces esa frecuencia de cancelación siempre va a tener una pequeña variación. Bueno, ahora les voy a decir por qué Cubase es mi software de preferencia. O sea, Cubase tiene esto que se llama Control Room, que es esto que vemos acá a la derecha. El Control Room se mantiene independientemente de que esté cambiando de una sesión a otra. Entonces, ¿qué me permite esto? Que yo puedo poner plugins, ¿ok? Por ejemplo, como este track, que es de Wave. Me permite tener estos plugins insertados de calibración de mi sistema que no influye en el máster de la sesión. De este modo no tengo que estar pendiente de desactivar los plugins de calibración del sistema para hacer el bounce de la mezcla o de la masterización o lo que esté haciendo. Les muestro la calibración, lo que hizo el software, y después hice unos pequeños retoques, porque digamos que no me gusta que quede totalmente plano. Lo que él aplica automáticamente, este plugin se conecta con el Smart según la medición, que es esta línea roja que vemos aquí. Él aplica una ecualización que es la línea amarilla. Luego digamos que yo a mano fui perfeccionándola más de lo que el propio plugin lo hace, que son estos numeritos que ven aquí, estos filtros que ven aquí. Y luego de eso, ya a oído, empecé a poner filtros, pero a gusto, ¿ok? Como me gusta a mí, como que suenen los altavoces. Cosas que escuchaba yo que aunque el Smart me lo estuviese dando prácticamente plano, no me gustaban como sonaban. ¿Es importante acondicionar acústicamente la sala? Sí, lo que no creo que sea necesario es gastarse excesivamente un dinero muy alto en el acondicionamiento acústico si tienes un home studio, si es algo de poca producción, de que no, digamos que no vives de esto. Ahora, si estás cobrando muy bien, está entrando bastante dinero y te da para hacer un acondicionamiento acústico excelente, pues sí que debes hacerlo, porque aprovecharías más tus monitores, tendrías mejor referencia en baja frecuencia. El micrófono que utilicé para medición, que es mi micrófono de siempre, es el Earworks M30.
No sé si ahí se vea. Esto es llegando a mi interfase, que es una RME Babyface Pro. Tiene unos press bastante limpios, es una interfase que funciona bastante bien. De hecho, mi marca preferida. Espero que este video te haya ayudado a tomar la decisión si debes hacer el acondicionamiento acústico o no. Ahora tengas un poco más de conciencia de si es importante o no es importante tener un poco de acondicionamiento acústico. Si te gusta, like. Si tienes preguntas en los comentarios, lo mismo. Ya sabemos cómo funciona YouTube, cómo funciona esto de los videos. Si quieres más videos, apoyarme. Y nada, esto ha sido todo. Hasta la próxima.